Entonces, la clase de hoy vamos a seguir con la experiencia número 3, que realmente es la cuarta del curso, considerando que hay una cero. Pero antes de comenzar, en cierta medida a esta altura es bueno recordar más o menos el fin de los laboratorios, sobre todo en la entrega de los informes. Que la idea es que nosotros como personas científicas somos capaces de observar un cierto fenómeno de un objeto y nosotros tenemos que crear un escrito, un informe, lo que sea, en el cual nosotros somos capaces de explicar, de demostrar y de también detallar qué es lo que pasa con el objeto. Mucha gente cae en la primera parte, que es detallar. No es capaz de detallar o no quiere detallar con lujo y detalle qué es lo que pasa. Tienen que pensar que la persona que lo lee no es una persona que les pone una nota, sino que el objetivo del informe es que yo se lo pueda pasar a una persona X y esta persona con solo leerlo lo entiende. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que lo perdoné en el primero y en el segundo y el tercero también lo voy a perdonar porque ahora recién lo estoy diciendo, que en el informe no me interesa tanto lo que tengan, si tienen solamente ecuaciones, porque llegar y pegar ecuaciones no tiene mucho sentido, para eso hagamos una prueba. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba y un informe? Es que en el informe hay que explicar lo que se está haciendo. Tampoco es escribir una plana de lo que se está haciendo por cada pregunta, pero sí explicar cuál es el procedimiento o qué se está haciendo en ese momento y por qué se está haciendo. Porque basta con que vean el primer informe o los primeros dos o tres y mucha gente simplemente pone pregunta 1 para resultado. Ponen exactamente lo que se les... es que no podemos escribir detalladamente qué es lo que piden, pero si le dicen pongan tabla, ponen la tabla. Pero ni siquiera explican nada, qué puerta es, nada, nada, nada. Explican, sí, se tomó con una regla de 20 centímetros. ¿Acaso lo espaciado de la regla son 20 centímetros? ¿O la regla en sí mide 20 centímetros? Ni siquiera dicen cuál es el rango de la regla, si está en centímetros, si está en pulgadas, cosas que son, que uno piensa y dice, ah, sí tiene sentido decir un poco sobre eso, no lo ponen. Entonces, el objetivo de este laboratorio, el objetivo principal de este laboratorio, de todos los laboratorios, me refiero como complemento del curso de cátedra, es que ustedes aprendan a informar sobre una situación bien concisa. ¿Ya? Una forma que yo les podría recomendar que puede ser que les sirva, pero déjenme ver si puedo compartir. Esperen. Déjenme compartir. Sí. Vamos a ver si se conecta. Entonces, una buena forma de compartir, para que tengan una idea, Google, además de tener Gmail y esas cosas, tiene como un apartado que es Google Scholar, que es lo mismo que Google, pero académico, que se conoce como Scholar. Y esto es simplemente parte académica. Aquí hay libros, informes, tareas, omite todo lo que es relleno en Internet, que es el 99%. Entonces, para que se hagan una idea, vamos a mostrarles qué es lo que esperaría uno como un informe. A ver. Y ya. Entonces, vamos a ver si me muestra este. Ya. Esto es un tipo paper. Lo que usted puede ser que más de alguno haya conocido o ha escuchado esa palabra, un tipo paper. El paper es un informe, así de simple.
en la cual en la primera parte ponen el título. Cuando ustedes le dicen hagan un informe y pongan título, ustedes se imaginan por costumbre de enseñanza del colegio que tiene que estar una plana y tiene que ser con colores, central en el medio. No, el título puede ser también en la parte superior para no gastar más hojas. Después vienen los dos autores, acá hay 1, 2, 3, 4 autores, están separados por los puntos, y cierta información de cuándo se publicó y en qué revista. Después viene la introducción, bien concisa, abstract, que el resumen de qué es lo que va a hablar, los correos o información de las personas que se citaron arriba, y la introducción, bla, 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 que vamos a profundizar un poco más esto en detalle, y después imágenes, procedimiento, qué se hizo en el trabajo, alguna cita, y las ecuaciones, y fíjense que dentro de cada ecuación o cada procedimiento que se hizo, se va explicando qué es cada término, qué es lo que se está haciendo, qué metodología hay, cómo se sumó, si hay una sumatoria, una productoria, si se calculó los promedios, y las conclusiones, alguna conclusión, algún desarrollo, y eso es un informe, pero fíjense que cada vez que se pone una tabla o se pone un valor, se escribe igual, no es llegar y poner como loco valores, 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 valores y nada más, porque el que lo lee no lo entiende. Y me pasó en el 90% de sus informes que no los castigue porque no tenía sentido, porque entonces sé que no lo saben hacer. Pero ya a esta altura, por eso lo estoy diciendo, tienen que empezar a mejorar. Ecuación que pongan, que sea, aunque sea genérica, igual que en clase, en cátedra uno pone las ecuaciones genéricas, explicar cuál es el objetivo de esa ecuación. Si van a poner una tabla con valores, explicar qué representa cada columna y qué es lo que están calculando. Porque si no lo ponen de aquí en adelante, no están demostrando que saben hacerlo y lo más probable es que lo estén copiando. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a subir la vara y justo con este informe. Y en la parte final, ven, ahí está el resultado, que no lo vamos a completar a leer esto, pero en la parte final se pone la bibliografía, que ya todos saben que las conclusiones y la bibliografía. Esta es la bibliografía, la referencia. Ahora, ¿cómo poner bibliografía? Lo más probable es que alguno de ustedes no lo sepa hacer. Para eso, en el Google Scholar, vamos, ejemplo, a citar un libro de, no sé, el Tipler Mosca, de física. ¿Ya? Entonces voy a citar este libro. Fíjense que la primera opción que me aparece es el libro de física. Y acá, en el Google Scholar, aparecen dos comillas. Si ustedes aprietan esas dos comillas, le aparece cómo citar al libro dentro de un informe, en formato APA, ISO, MLA o se ocupa el LaTeX en BibTeX. Entonces ustedes copian el primer párrafo y lo pegan en la bibliografía. Si van a citar un libro o alguna referencia a eso, así se tiene que citar. Los autores, el año, el libro, el volumen, especificaciones y la revista. ¿Ya? Y una buena herramienta, empiecen a probar un poco esto del Google académico, porque sí o sí lo van a ocupar para su especialidad. En 2 años más, en 3 años más, van a tener que citar y ocupar mucha información ya real. Ya. Entonces, volviendo a la idea de la experiencia de hoy, van a tener que crear un informe más detallado. Y es justo lo que se pide, no solamente por parte de mí, sino de coordinación, hacer eso. La experiencia 3 compete a lo que es roce, que es una fuerza que se involucra en el movimiento de un cuerpo. Los cuerpos ya sabemos que se mueven. Estamos justo en esta semana que estamos viendo curso de aplicación de fuerzas, Newton, y hay una de estas fuerzas que va en contra del movimiento. Si el objeto se mueve hacia la derecha, toda fuerza del entorno que va en contra, lo podemos decir que está dentro de lo que se considera roce. ¿Ya? Una idea bien simplificada, después en la clase de cátedra van a profundizar un poco más en eso. Entonces, sobre todo el objetivo es el estudio de las fuerzas, ¿ya? Y cómo estos se involucran dentro del movimiento en un plano inclinado. Lo único que vamos a hacer en esta experiencia es un plano inclinado, nada más.
Es un objeto en el cual se encuentra sobre una superficie que tiene una cierta inclinación. Y este objeto, por medio de las fuerzas que hay de gravedad, de roce, se va a mover de una cierta manera. ¿Ya? Entonces, para esta actividad se va a estudiar lo que es la fuerza de roce en la dinámica, haciendo uso del plano inclinado. Para eso, debe estudiar una serie de grabaciones de un objeto, de un juguete, que están en el aula, que lo vamos a ver, y se está deslizando sobre una rampa. Un objeto, un juguete, el cual se está desplazando por medio de una rampa, ¿ya? Y son una serie de grabaciones. Por lo tanto, también podríamos usar tracker y todo lo que hemos usado hasta ahora, ¿ya? En todos los videos, lo que se ha variado es la superficie de contacto, ¿ya? Entre el objeto y la superficie se ha variado algo, el material de contacto, ¿ya? Y el ángulo, o el ángulo dependiendo de la combinación. Tanto el ángulo de inclinación como la superficie son las que se han variado, ¿ya? Y ahora tomen mucho detalle en esto. La entrega es un informe simple. Ya no es del tipo que han entregado hasta la semana pasada. Ahora es un poco más detallado. Y para eso dice revisar el anexo. Y para eso vamos a revisar el anexo. El anexo, que también está subido en el aula, dice lo siguiente. Experiencia número 3 y cómo escribir un informe. Desde aquí en adelante, todos van a ser informes por si acaso, ¿ya? Las primeras 3 sesiones son más relajadas, más suaves. Sabemos por experiencia que no iban a hacer un informe como correspondía al 99% de las personas, pero ahora ya que por lo menos profundizaron en que saben por lo menos tomar datos, que eso era el objetivo de los primeros 3, ahora van a tener que aprender a hacer informes, más incluyendo lo que ya saben que es tomar datos. Entonces, es una de las actividades más importantes que tiene un experimento, que es poder comunicar y explicar algún fenómeno o alguna observación que ustedes están viendo. Algunas de las presentaciones pueden ser, que estamos habituados a hacerlo, como presentaciones orales, hacer un póster o algún informe, pero nosotros los vamos a centrar en lo que es informe, ¿ya? Tanto las presentaciones orales, las PPT, los pósteres o los informes tienen ciertas reglas y nosotros los vamos a entrar en las reglas que tienen los tipos de informes, ¿ya? El informe es una forma habitual de comunicar resultados y sobre todo se ocupa en la parte de experimento, ¿ya? Ahora, independientemente de su formato, no estamos pidiendo que sepan un formato específico, el tipo de letra, el espaciado, si es Comic Sans, lo que sea, no. A nosotros lo que nos interesa es que ustedes se den cuenta que hay ciertos objetivos dentro del informe que hay que saber comunicar muy bien. En palabras muy simples, es que no rellenen el informe con cosas innecesarias solamente por rellenar. Si a ustedes les piden una portada, la portada lo más fácil es poner el título. Ustedes pueden inventar el título o pueden copiarlo, experiencia 3, inclinación, y ya eso es una portada. Pero mucha gente después, cuando parte la introducción, no sabe hacer una introducción, no sabe qué es una introducción. Entonces como que ponen introducción y pegan y no sé qué pegan y realmente no explican nada. Por eso los vamos a detallar en cada una de estas cosas que son necesarias que estén en el informe. La forma no interesa, pero sí que estén. Y no rellenar con más de lo que no es necesario, ¿ya? Lo único que tenemos que siempre entender es que el objetivo es informar. Que una persona lo lea, su primo se lo lea o su abuelo lo lea, y que sea capaz de entender qué es lo que hizo. Si no es capaz de entender qué es lo que hizo, es que el informe no está cumpliendo el objetivo. Así de simple. Entonces, una buena forma de verificar que está bien es que se lo pasen a una persona X, a un familiar o a alguien cercano, a su perro, a su gato, y que la persona lo lea y que diga, a ver, ya sí, está, entiendo. Más o menos, no es que tampoco lo hagan, pero sí entienden qué es lo que hizo.
Si son capaces de leerlo y explicar, mira, tú hiciste esto, esto y esto, cumplió el objetivo del informe. Y si no, es que el informe está malo, así de simple. Ya. Igual uno puede entender que en esta parte nosotros ya entendemos que ustedes saben calcular los datos de información, por lo tanto van a haber tablas, van a haber ciertas informaciones que ya no las vamos a dar por informada, ya sabemos que ustedes lo obtienen. Para eso hicieron 3 informes. No puede ser que, no porque no diga que hagan una tabla, no la hagan. Si saben que van a hacer 10 veces una medición, ya se entiende que ustedes ya lo manejan. Entonces, por lo menos un informe tiene que tener una portada, que es lo más fácil, pero aún así hay que explicarlo. Permite identificar el informe. Es lo único que cumple la portada, es que nosotros seamos capaces de leerlo y decir qué informe estamos haciendo. Hay personas que hasta se equivocan en el título y dicen, ah, pero me equivoqué en el título. Ya no, la portada no está bien, así de simple. Tienen que poner el título correcto, del laboratorio correcto, del día o grupo que le corresponde. Poner los autores correctamente. ¿Ya? Y la universidad, curso no tiene sentido. Cada autor tiene una carrera distinta y podría ser, y la institución. Ahora, introducción. Generalmente nos contextualiza en el marco de qué es lo que se está realizando. En palabras muy simples, la introducción explica en la primera parte qué es lo que se está haciendo o qué está pasando. Hay un objeto que está inclinado y que se está moviendo. Y hay una serie de videos que vamos a observar. Además, se entrega la motivación científica de por qué se está haciendo. Y esto es lo fundamental y esto es lo que ustedes van a empezar a tener que aprender a desarrollar. Que diga por qué es que tiene de importante este experimento. Investigar. Todos los informes y toda la experiencia tienen un objetivo que ustedes también aprendan sobre lo que están haciendo. No puede ser que hagan algo y a las 2 semanas se les olvida qué es lo que hicieron. Entonces, tienen que ser capaces de explicar qué tiene de importante este experimento. No sé, el experimento, hablemos del experimento de la semana pasada, lanzamiento de proyectil. Entonces, el experimento de lanzamiento de proyectil consta de una simulación que se encuentra en tal página, link, y en el cual vamos a proceder a modificar ángulos para poder hacer diferentes lanzamientos y ver cómo se genera el movimiento de este. La importancia es que con esto podemos estudiar el movimiento en 2 dimensiones y aplicar el modelo que hemos visto en cátedra. ¿Ven? Una introducción corta, concisa. Y y los objetivos son hacer la triangulación, el modelo en 2 dimensiones, poder predecir las ecuaciones de movimiento y llegar a algunas conclusiones que podemos obtener el tiempo y la distancia máxima por cada lanzamiento con las ecuaciones. Con eso ya hice la introducción. Estoy haciendo como ejemplo la del laboratorio anterior. Métodos experimentales, tercera parte. En esta sección explicar todo lo relacionado con el experimento. Nivel detalladamente, tal que el lector pueda replicarlo. Entonces, poner el método de... Oh, se cayó, disculpen. En poner el método de experimentación, podríamos decir, se usó una simulación que pertenece a... Esperen, que se cayó esta cosa. A la Universidad de Colorado, el link está acá, en el cual vamos a utilizar lo que es específicamente el lanzamiento de proyectil. Esta simulación tenía 4 opciones y vamos a usar la que compete a lo que es laboratorio. ¿Ya? También se utilizó tabla de Excel o reglas, tracker, y hablar de cada una de las cosas que se utilizaron para poder hacer el experimento. Se usaron estos videos que se encuentran en el aula para poder obtener la información de cada o cosas por el estilo. Después viene lo que sería el resultado y el análisis. ¿Ya? En esta parte del informe de resultados habituales están compuestos por tablas y gráficos. Entonces, por medio de la información que estuvimos en el experimento, decimos, ahora procedemos a procesar la información por medio de tablas en el cual se calculó el promedio, la desviación, lo que sea, y se pudieron concluir la siguiente ecuación, la cual es por un gráfico de forma lineal, cuadrática, lo que sea,
y esta representa cierta información, donde cada componente A, B de la ecuación lineal representa la pendiente, que pasaría a ser la velocidad o lo que sea, y hacer cierto análisis. Podemos observar que en el video 1 y 2 los gráficos son distintos. ¿Por qué pasa esto? En el gráfico 1 es lineal porque solamente nos centramos en el eje X, y en ese eje no hay aceleración por parte de la aceleración de gravedad, mientras que en el eje Y hay una aceleración de gravedad y por lo tanto aparece un factor cuadrático, y por eso tenemos una aproximación en la ecuación del gráfico de forma cuadrática, donde el término ax cuadrado, a es exactamente o aproximadamente el valor de la aceleración, con un margen de error de tanto. Se entiende que el error es por errores de observación, de instrumentación, hay un margen de error de tanto. Conclusiones. Se dan cuenta que yo entiendo que más de algunos de los que están escuchando el discurso que estoy diciendo se dan cuenta que no es lo que ustedes hicieron en ese informe, porque simplemente llegan y ponen tablas y no explican nada de lo que es importante la tabla. Y alguien cuando lee no le interesan los valores, números, uno puede poner números como quiera. Es el fundamento y es la explicación la que al fin y al cabo queda. Sí, uno puede verificar que los datos estén correctos, eso es verificar, pero la primera impresión que uno se lleva es lo que lee. Y eso es lo que les faltó a muchos en los informes. Vuelvo a decir que aunque haya faltado por lo menos en los 3 informes, no se penalizó gravemente eso. Pero ahora, en este informe, sí se va a empezar a penalizar esa parte. ¿Ya? Conclusiones: debe apuntar al objetivo del experimento. Si los objetivos del experimento se cumplieron, todo informe tiene objetivo en la parte superior. Y yo siempre se los leo. Y tienen que decir si el objetivo se cumplió y cuáles son las conclusiones que ustedes llegaron. Y por último, la bibliografía. ¿Dónde encontraron material que aportó? Aunque sea un anexo, tienen que ponerlo. Aunque sea un video, tienen que poner la referencia. Que sea un libro, una ecuación, lo que sea, apuntes del cuaderno, lo tienen que explicar. ¿Ya? Entonces, fíjense, en el experimento 3, acá dice objetivos. El estudio de las fuerzas y el movimiento de plano. Si alguien no pone los objetivos correspondientes a esto, es que realmente no entendió lo que está haciendo. Si a mí en las conclusiones me ponen algo que sale de estos objetivos, es que no hizo bien las conclusiones. Y tienen que concluir respecto a estos objetivos. Respecto a las fuerzas, ¿qué pasa con las fuerzas? ¿Qué tipo de fuerza y qué pasó con estas fuerzas en este movimiento? Y cómo estas fuerzas influyeron en el movimiento en un plano inclinado. Y si el plano inclinado también aporta algo. ¿Ya? Nuevamente este desarrollo en pareja y el procedimiento es el siguiente. Después les voy a mostrar los videos. Pero dice lo siguiente. Parte A. Hay una parte A y solamente... hay una parte B. La parte B es súper cortita. Pero la parte A dice, configuración del experimento. Se construyó una rampa en casa para estudiar la fuerza de roce dinámica de un objeto, que es el objeto que está ahí, esa cosa roja con blanco, un objeto y vamos a decir que el plano inclinado, la rampa y el objeto, ¿ya? En la figura siguiente aparece la configuración usada. Entonces esta es la configuración que tienen que imaginar que van a ver. Es un plano inclinado, ahí los dicen una regla, como marco de referencia, puede usar tracker, tenemos el objeto para poder medir los ángulos. Los ángulos no pueden ser al ojo, tienen que mostrar cómo calcularon los ángulos. Mucha gente sí lo hizo, pero mucha gente también, la otra mitad, no lo hizo. Simplemente llegaron y pusieron ángulos por conveniencia, y ni siquiera se acercaban al ángulo real. Y dar esa información, ¿ya? Para eso, en la configuración hay una regla vertical que se puede determinar el ángulo realizando mediciones de ángulos con la rampa. Trigonometría, se pueden utilizar o cualquier herramienta que ustedes conozcan. El objeto que se utiliza es ese juguete plástico, en la cual tiene esa masa que está determinada por la imagen, ¿ya?
Entonces tenemos el objeto, tenemos la rampa, y se grabaron una serie de videos. Muchos videos, más de un video, en donde se cambió el ángulo de inclinación cambió, y también cambió la superficie de contacto del juguete. Tienen que imaginar que tenemos este juguete, ¿ya? Y en la parte inferior del juguete se cambió por algo. En algunos casos se puso un trozo de cinta, se le puso una cinta, abajo se pegó. También en otros casos se puso cartón, se pegó un pedazo de cartón. Y en otros simplemente se puso pegamento. ¿Ya? Cada video tiene como nombre la especificación de qué tipo de superficie va a estar. Los nombres de los videos indican la superficie de contacto usada. ¿Ya? El único que cambió en la masa, que afectó un poco la masa, fue el cartón. Al ponerle cartón, este agregó 1 gramo al juguete, que hay que tenerlo en consideración, ya que la masa no va a ser la misma que la anterior. ¿Ya? En los demás casos, la balanza no detectó cambios. Eso es todo. ¿Alguna duda con la parte A? Es simplemente información la parte A. La parte A lo dice, tenemos una rampa, un objeto, y vamos a hacer que este objeto interactúe con la rampa. Lo dejamos solo y vemos si se mueve o no se mueve, con diferentes ángulos y diferentes superficies. Pegamento, cartón o cinta, o se pone un pedazo de cinta. Y ahora viene la parte B. Fuerza de roce y la dinámica. Ahora vamos a preocuparnos del movimiento del objeto. A partir de los videos que les voy a mostrar que están en el aula, obtenga la aceleración del juguete. A partir de cada video, porque ahí tenemos que entender que van a haber más de un video, en cada video tienen que obtener la aceleración del juguete. ¿Ya? En cada uno de ellos la aceleración del juguete. Y el ángulo inclinado de la rampa. Tanto la aceleración como el ángulo. ¿Se dan cuenta que no le están diciendo que hagan una tabla, pero van a tener que hacer una tabla? El número del video o el nombre del video, la aceleración y el ángulo. ¿Ya? Con ese ángulo y con esa aceleración se les pide que luego obtengan la fuerza de roce dinámico asociado a las distintas superficies. Por medio de esas tablas, ustedes obtengan el valor, por medio de ecuaciones, de lo que es la fuerza de roce. ¿Ya? Entonces, la primera parte de la parte B, la sección 1, es simplemente hacer una tabla de información. En cada video pongan la aceleración y en cada video pongan el ángulo de inclinación. Y pongan el nombre de qué video, porque así va que también es información de qué superficie es. Y en cada uno de ellos van a tener que calcular la fuerza de roce. Y en la parte 2 dice, elabore un informe de laboratorio, de lo que estamos hablando recién, en donde en este informe comunique, este es el objetivo del informe, si con la configuración usada en el experimento podemos determinar la fuerza de roce. El objetivo del informe, le están diciendo, es que ustedes digan que por solamente hacer cambio en la configuración de inclinación, cambiar el ángulo, cambiar la superficie, somos capaces de determinar la fuerza de roce de este experimento. ¿La aceleración la pueden usar con tracker como está escribiendo Armina? Sí, porque saben usar tracker ya. A esta altura tracker es su herramienta. Si, aunque se los digan o no se los digan, ustedes pueden usar tracker. Ustedes son expertos en usar tracker ahora. Si quieren ocupen otra cosa, pero tracker, ya entendieron que tracker es calcular. Entonces va a ser una buena herramienta que pueden utilizar. ¿Ya? Otras personas pueden ser que tomen, no sé, lo pueden hacer a mano y calcular la distancia, medir el tiempo del video y calcular ahí con las ecuaciones, calcular la aceleración. También se puede hacer, pero Tracker también lo hace. Pero lo importante, fíjense que es elaborar un informe. En este experimento vamos a evaluar el informe. Sí, vuelvo a decir, porque es como que hay que explicarlo con lujo y detalle. La primera parte
ya nadie duda que ustedes sepan hacerlo. Igual se va a revisar, igual va a ponderar, pero ya no es lo importante. Obtención de datos, ya hacer tablas, hacer ecuaciones, hacer gráficos y obtener los valores de las pendientes, ya no es nada nuevo, ya no sorprendería. Ya lo han hecho 3 veces, entonces ya entendemos que lo saben hacer. Hay que hacerlo. Así de simple, hay que hacerlo y uno no dice, pero ¿por qué tengo tan baja nota si hice todo el procedimiento? Es que ese procedimiento lo tiene que hacer por defecto. Lo que va a ponderar en este informe, además de eso, es que el informe sea correcto. A esta altura, vuelvo a decir, sería muy raro que se llegasen a equivocar en un procedimiento de hacer el gráfico, obtención de datos, cómo calcular la aceleración, las tablas, todo, porque ya lo hicieron 3 veces. Ya. Ahora lo nuevo es el informe. ¿Ya? Y por eso hay un anexo que explica con lujo de detalle qué es lo que más hay que hacer. Recomendaciones, que es bueno siempre ver las recomendaciones. A continuación se recogen observaciones generales respecto a la corrección del informe de 3. Los detalles particulares deben consultarlos con sus respectivos profesores. El objetivo del informe es comunicar los resultados del experimento, pero el objetivo es comunicar. ¿Ya? En general estamos respondiendo a algunas interrogantes, ¿ya? Que deben ser resueltas. Algunos resultados, algunos análisis y conclusiones. Que además representa una asignación de una ponderación bien grande del informe. Un 50%, casi un 50% entre esos análisis y conclusiones. A continuación se resaltan en el anexo de la guía que ya vimos, qué debe cumplir por lo menos esta parte del laboratorio. ¿Ya? En la parte B, respecto a la guía, la fuerza de roce dinámico, a partir de los videos obtenga, fíjense, le estamos enseñando a que lean, dice, obtenga la aceleración del juguete. A partir de los videos. Entonces, lo que los vamos a entrar es que aprendan a obtener, pero eso ya lo sabemos hacer. Y el ángulo de la inclinación, tracker o la herramienta que ustedes quieran utilizar. Y luego, obtenga la fuerza de roce dinámico asociada a esas distintas superficies. Ustedes a esta altura también entienden qué es lo que pueden usar con tracker y qué no utilizar con tracker. La fuerza de roce no la conocen, el tracker no la ve, pero sí la aceleración y sí el ángulo. Por eso la fuerza se calcula por medio de ecuaciones. Esto debe estar en los resultados y análisis. Es lo que se pide trabajar. Los resultados y análisis es esta parte que está acá. Por eso este informe está bien hecho. Porque la primera parte es qué resultados obtuvieron de los videos o tracker y cuáles son los análisis de estos videos, que sería la fuerza de roce, y analizar eso. La segunda parte dice, elabore un informe de laboratorio donde comunique si la configuración usada del experimento se puede determinar la fuerza. Esta parte es la fundamental del informe, porque es la que concluye, es la que ustedes con sus palabras van a concluir y explicar si este experimento puede explicar en cierta manera si la configuración del experimento determina la fuerza de roce. Es el objetivo del experimento, es lo que diferencia al experimento de la semana pasada y al de la antepasada. Es esta parte de acá. Y los anexos, la portada es muy poco puntaje, y hay gente que se equivoca en las portadas, porque ponen otro informe, se cayó, disculpen. Y también fijarse, poner los nombres del integrante, porque había gente que me ponía de repente el primer nombre de la otra persona. Y si trabajan en grupos, tienen que conocer a la otra persona, poner los nombres como correctamente. Y eso. Que se pueda identificar en la portada a los autores, al curso, institución, identificación del informe. Introducción, son 15 puntos, que en el cual explicamos el marco de qué es lo que estamos haciendo, la motivación de por qué lo estamos haciendo, los objetivos, la hipótesis, y la hipótesis, qué es lo que esperaría.
Método de experimentación, 10 puntos. Detalladamente explicar qué es lo que estamos haciendo para que el lector, o la persona que lo lee, si quiere hacerlo de nuevo, obtenga lo mismo que nosotros. Resultados y análisis, ya lo dijimos, que la parte 1 de la parte B son los resultados que hemos tenido, las gráficas, las tablas y el análisis de ellos. Y la parte de conclusiones es apuntar a si se cumplió o no se cumplió el objetivo del experimento y algunas conclusiones. Y la bibliografía y ya el material bibliográfico que hemos utilizado. La bibliografía siempre existe por si acaso. Nadie es autodidacta en esta área. Nadie puede decir, aprendí todo por mí mismo. Yo creé la aceleración, yo creé el concepto de velocidad. No. De algún lugar tuvieron que haber aprendido, o algún libro, o algún curso, alguna referencia, algún video, lo que sea. Y eso va en la bibliografía. Pero tiene que ser más centrada al objetivo del informe. No vayan a poner el nombre del colegio hasta ahora. ¿De dónde obtuvieron cierta información respecto a este informe? ¿Ya? ¿Alguna duda? Voy a dejar de grabar para que pueda responder cualquier tipo de duda personal. Acá.